Buenos días, gracias por acompañarnos en una jornada que la previsión que teníamos de celebrarla no era en este contexto político. De hecho, estábamos diseñando una jornada pensando que efectivamente el 1 de julio España asume la presidencia de la Unión Europea y que queremos que España juegue un papel durante estos 6 meses de presidencia que nos ayuda a avanzar en las cuestiones que por un lado son de los sindicatos españoles, pero que no solo son de la UGT, sino que también son de la propia Confederación Europea de Sindicatos y que se ratificaron en el congreso que hemos tenido en Berlín hace unos días. Tenemos que aprovechar la presidencia española, en primer lugar, para trasladar el modelo de diálogo social, el modelo de concertación que hay en España a la Unión Europea. La Comisión Europea muchas veces toma decisiones que no han contado con ni siquiera el debate necesario con las organizaciones sindicales, mucho más con las organizaciones empresariales, que efectivamente tienen lobbies mucho más potentes que les permiten llegar a la Comisión, pero que no han sido habladas con las organizaciones sindicales. Y eso lleva muchas veces a tomar decisiones que algunas afectan a un solo país y cuando llegan a ese país las hay que implantar y que no ha habido ningún diálogo previo. Por tanto, yo creo que la presidencia española tiene que aprovechar estos 6 meses para conseguir poder implantar entre la Comisión y la Confederación Europea de Sindicatos una interlocución que permita que las normas, cuando se aprueben, sean normas que tengan por lo menos el diálogo y, si es posible, el consenso necesario. La presidencia española tiene que trabajar en relación a impulsar el pilar social europeo. El pilar social europeo es una cuestión clave. Tenemos que finalmente situar el salario mínimo interprofesional en la Unión Europea como un derecho colectivo para los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea. Hay que hablar de los temas de empleo. El mercado único en la Unión Europea tiene que activarse y los trabajadores y las trabajadoras, no solo en España, que en estos momentos no hay suficiente grado de interrelación entre los diferentes servicios de empleo de las comunidades autónomas, sino en el conjunto de la Unión Europea, tenemos que ir a una norma que nos ayude a que el empleo que hay en la Unión Europea lo conozcan los trabajadores de la Unión Europea y puedan acceder a esos empleos. Creo que la presidencia española es un buen momento, además, para avanzar desde el punto de vista de los derechos fundamentales en la Unión Europea, que, como se ha ido viendo, en algunos países sufren un deterioro muy importante, no solo en los países del este, sino desde el punto de vista social, como antes se ha dicho también en Italia, con este gobierno. Camila ha hecho referencia al salvamento marítimo, pero podemos hacer referencia a la desaparición del salario social en Italia y del paquete de medidas contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que el gobierno de Meloni quiere poner en marcha y que es un gobierno, efectivamente, de características muy similares al que hoy tenemos en la Junta de Castilla y León y que hemos visto cómo está funcionando en nuestro país. Pero hoy también yo quiero, desde Barcelona, reiterar las preguntas que ayer hemos hecho a las fuerzas políticas que van a concurrir en estas elecciones generales. Tienen que decirnos si van a mantener los acuerdos que durante esta legislatura hemos hecho entre empresarios, sindicatos y gobierno, o van a derogar, en este eufemismo que se ha inventado tanto Vox como el Partido Popular, derogando el sanchismo. La reforma laboral, los 3 millones de personas que tienen un contrato indefinido, a los que me dirijo, ¿tienen garantizado que van a continuar con un contrato indefinido? ¿O van a
inventarse y sacarse a la manga algún contrato como el contrato de obra y servicio, que es el que ha estado funcionando en nuestro país y que ha impedido que las personas tengan un contrato indefinido. Van a mantener la revisión de las pensiones, la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, 8,5%, o van a ir a un sistema que lleve a una revalorización de las pensiones del 0,25, como aprobó el señor Rajoy cuando era presidente del Gobierno. El salario mínimo interprofesional va a continuar la senda del 60% del salario medio, que nos ha llevado a 1.080 euros, o van a rebajar el salario mínimo hasta los 700 y poco euros que tenía. Son cuestiones fundamentales. Los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que piensan en relación con estas políticas. No estamos haciendo política partidaria, estamos haciendo política, efectivamente, defendiendo lo que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país hemos conseguido, este peldaño de derechos que hemos conquistado y que yo no quiero que el 24 de julio, sin tener conciencia de lo que se hace, nos encontremos que nos lo han desmontado y que tenemos que volver a trabajar a partir de cero.